tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de QM Agro, el programa agropecuario de canal QM Noticias, en donde vamos a repasar como cada semana toda la actualidad del campo a nivel provincial y a nivel nacional. Hoy tenemos un programa en donde vamos a hablar de agronegocios, vamos a ver cuáles son un poco las tendencias en el agronegocio y cómo trabaja la integración regional a nivel Argentina y a nivel Brasil. También tenemos la ficha técnica hoy, vamos a tener una tolva de Córdoba para más pistas de color roja, pero bueno, no te decimos más nada, así después lo mirás. También vamos a tener el resumen de noticias y la pregunta que todo el campo se está haciendo esta semana en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó con el debate donde iban a estar Aníbal Fernández, Felipe Solá y María Eugenia Vidal? ¿Quién fue y quién no? ¿Y qué se propuso? Y también vamos a tener la clásica entrevista telefónica con Claudio Cabral, nuestro veterinario, y vamos a cerrar con maquinaria de Santa Fe. Así que vamos a comenzar ahora con Fernando Vilela y vamos a ver qué fue lo que nos dijo sobre los agronegocios. Es que hay una confluencia de dos situaciones. Una que es la tendencia que viene ocurriendo en los últimos años de incremento de las demandas básicamente de los países emergentes que están creciendo fuerte. El caso de China es paradigmático, pero no es el único, hay muchos otros que son crecientemente relevantes y que deberíamos prestar atención desde el punto de vista de la Argentina. Y China que en caso de soja, por ejemplo, aumentó su demanda, como viene ocurriendo todos estos años, en torno al 8%, pero ocurrió que los tres grandes productores que generan más del 80% de la soja a nivel mundial, que son Estados Unidos, Brasil y Argentina, han tenido excepcionales cosechas, tanto en soja como maíz, y eso ha generado, junto con otras cuestiones financieras y económicas, como la valorización del dólar, etcétera, que el precio de los commodities bajó respecto a los últimos 3 años. 3 años que tenemos que tener presente que son los récords de toda la historia, digamos. O sea, el precio de hoy solamente 3 años estuvo más alto, que fueron estos que pasaron. Entonces, algunos pueden decir que los precios son más bajos, o lo otro que podríamos decir es que los anteriores fueron muy extraordinarios, ¿no? Entonces deberíamos tener claro este punto porque si no quizás nos equivocamos para adelante. En ese contexto, lo que uno puede mirar y seguir confirmando es que los productos que se generan a partir de insumos como el maíz o de la soja, que son las carnes, todas las balanceados son 2 partes de maíz y 1 parte de soja, y ese maíz en general de uso local y la soja en general importada, es una tendencia a largo plazo que se va a seguir profundizando. Nosotros estamos en un contexto en el cual prevemos hacia los próximos 5 años un incremento en torno de los 6-7 kilos per cápita global del consumo de carnes, y cada uno de eso es en general más o menos 2 kilos de maíz y 1 kilo de soja multiplicado por 7.000 millones de personas. Eso es lo que va a haber que abastecer. En el caso de China, solo ellos hacia 2025 van a estar en una demanda de soja e importación en torno a 85 millones de toneladas. Un punto que yo quiero hacer y que me parece que es relevante es que deberíamos tomar más conciencia de la potencialidad de lo que nosotros estamos ofreciendo a nivel global. Si nosotros sumamos la oferta exportadora de Argentina y de Brasil, es más del 60% del total de la soja. Si a eso le sumamos a Estados Unidos, estamos en más del 80%. Lo que quiero decir es que si nosotros tomáramos conciencia de eso y que las carnes son un elemento central en la alimentación global, lo que yo sostengo es que quien controla el flujo de soja y de maíz, nuestros países que originan más del 80% de la soja, como dije antes, y más del 50% del maíz que se exporta a nivel global, deberíamos en la mesa de las negociaciones tener una fortaleza distinta para defender esto, con el criterio de permitir que haya mayor agregación de valor en nuestros países, más generación de trabajo, y mi propuesta es que en la Argentina eso se haga en las regiones, o sea que esto genere un desarrollo más armónico territorialmente que el que hoy tenemos. Tomemos conciencia de estas cuestiones que son centrales, esa fortaleza. Lo que también creo que no podemos hacerlo solo, creo que hay que unirse a Brasil, hay que encontrar los mecanismos para que juntos ambos saquemos mejor provecho que cada uno por separado de esta situación.
Y vamos a abrir nuestro habitual resumen de noticias con la pregunta que se han hecho todos los productores bonaerenses y el sector agropecuario en general. ¿Qué pasó en el debate, en la exhibición de propuestas que había propuesto Carvap, justamente? Hubo un gran faltazo y esa fue la noticia más que sobre en sí lo que fueron las propuestas de los candidatos. ¿Quién faltó? Aníbal Fernández, que adujo cuestiones de agenda. Carvap organizó una jornada en donde los candidatos a gobernador por la provincia de Buenos Aires presentarían sus propuestas para el sector agropecuario, pero más que la propuesta, como dijimos, el dato puntual fue que Aníbal Fernández se excusó por cuestiones de agenda y la misma mañana del evento, que fue el pasado jueves. Felipe Solá, que en cierto modo fue quien más se lució, teniendo en cuenta su experiencia al frente de la entonces década del 90 Secretaría de Agricultura Nacional, señaló, bueno, como viene señalando habitualmente, que el oficialismo estigmatizó al campo y que si es elegido gobernador va a impulsar un plan integral agropecuario y agroindustrial, va a eliminar retenciones a los cereales de invierno, va a suprimir ROEs y va a subsidiar a los tamberos. Eso entre los principales puntos. María Eugenia Vidal, por su parte, de candidata a gobernadora de Cambiemos, apuntó que van a trabajar para duplicar la producción de cereales en la provincia de Buenos Aires y van a eliminar los ROEs y derechos de exportación. Por su parte, Aníbal Fernández, para no quedar atrás, la próxima semana va a presentar su gabinete agropecuario en caso de ser electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Otro tema que está preocupando al sector fuera de lo que es la política es la reposición de nutrientes. ¿Qué es lo que pasa con los nutrientes? Un insumo esencial para mejorar los rendimientos y sobre todo cuidar la tierra. Con esta finalidad, la Asociación Civil Fertilizar organizó el pasado miércoles en la ciudad de Buenos Aires una jornada en donde las autoridades de Fertilizar y distintos técnicos estuvieron hablando y explicando cómo fertilizar en un contexto en una campaña muy compleja, tanto económica, productiva y climáticamente. En este punto expusieron su visión de cómo va a ser el manejo de la fertilización en los cultivos en medio de una campaña, como decíamos, muy compleja desde todos los puntos de vista, económico, político y climático. Y tiraron un número. Según sus estimaciones, el uso de nutrientes se va a ubicar sobre las 2,5 millones de toneladas. ¿Esta cifra qué representa? El nivel más bajo desde el 2008. En 2014, el sector agropecuario argentino consumió 3,14 millones de toneladas de fertilizantes, por lo que el recorte va a ser superior a las 600.000 toneladas. Y siguiendo con los números, en el primer semestre de 2015, en relación al mismo periodo del año pasado, las ventas cayeron en un 27%. En 2014 solo se repusieron un 30% de nutrientes que se llevaron los granos. ¿Y cuál es la idea que quedó flotando un poco en esta jornada? Es que si los productores gastan menos, porque de hecho va a gastar menos dinero en nutrientes, porque es una de las primeras variables de ajuste, que se gaste bien, o sea que haya una mayor eficiencia en el uso de estos nutrientes, como decimos, para mejorar los rendimientos y para cuidar el principal recurso del agro, que al fin y al cabo es el suelo, ¿no? Ahora la agenda nos va a llevar a las exportaciones de carne. Como veníamos hablando, se está abriendo el mercado de América del Norte, que está cerrado desde 2001 por el brote de fiebre aftosa que hubo en aquel entonces. ¿Y a dónde va la carne vacuna argentina ahora? Vuelve a ingresar al mercado canadiense. Los envíos se van a retomar en los próximos 2 meses y van a ser de 5 a 10.000 toneladas, a partir de un fallo reciente de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Las gestiones para reabrir estos mercados se tuvieron a cargo del Ministerio de Agricultura, Cancillería Argentina y el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Y se pudo destrabar una medida que, como decíamos, ya llevaba 14 años de vigencia. ¿Y qué significan estos 14 años que no se pudo exportar carne? Hubo unas pérdidas aproximadas de 2.000 millones de dólares. El reingreso a Estados Unidos y Canadá, al que se espera que siga México, va a permitir también, ¿no?, que se abran mercados como Corea y Japón. Los frigoríficos argentinos que están nucleados en el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, ABC, estiman que se podrían colocar hasta 25.000 toneladas de carne en Estados Unidos y Canadá por un valor de 137 millones de dólares, que podrían ampliarse a 228 millones de dólares. Una buena noticia para el sector ganadero argentino, que desde hace 5 o 6 años ha visto disminuido su flujo de exportación de carne vacuna. Finalmente vamos a pasar a qué fue lo que ocurrió en los mercados internacionales de granos. Puntualmente nos estamos refiriendo a Chicago, que más allá de alguna suba puntual, siguen con la tendencia bajista. ¿Qué es lo que pasa? Las estimaciones de una importante cosecha en Estados Unidos, se está hablando de una super cosecha tanto en Estados Unidos como en Brasil, se perfilan como un factor que presiona las cotizaciones de soja y maíz en Chicago. El trigo, por su parte, presenta mermas también por el tema de los abundantes stocks mundiales.
Y como decíamos, más allá de algún leve repunte que hubo durante la semana en las cotizaciones, los factores bajistas no desaparecen, con la presión que significa todo esto que apunta a una campaña a nivel global con grandes rindes. Cuando hablamos de campaña global estamos hablando de una super cosecha de soja en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina también, que entre los tres más o menos están manejando el 80% del mercado mundial de soja. Ahora vamos a pasar a nuestra ficha técnica. Hoy estamos hablando de una tolva que era roja, cordobesa, ¿y a dónde nos lleva esto? Nos lleva a la firma Acron. Vamos a hablar de las dos grandes de la familia, que son la tolva Acron Max 28 y la Max 24. La línea de tolvas autodescargables de la firma cordobesa también incluye modelos que van desde las 6,5 toneladas hasta las 28 toneladas, que son las dos que estamos viendo. Las de a partir de 20 toneladas son tolvas de 2 ejes. En el caso de la Max 28 tiene una capacidad de 35.000 litros, con un diámetro de su tubo de descarga de 500 milímetros. ¿Qué velocidad de descarga tiene este modelo, el más grande? Unos 10.000 kilos por minuto descarga. Estamos hablando que en unos 3 minutos y medio ya se puede descargar todo el cereal. El peso con neumático, o sea, el peso completo de esta tolva, la de 28 toneladas, es de 6.500 kilos. ¿Y cuánto mide esta tolva? Incluida su lanza, la 28 mide 9 metros 10. Tiene un chasis monobloc robusto y resistente y un fondo modular deslizante que permite hacer más fácil la operación de descarga y limpieza. Tiene sinfines cementados. También para los interesados en incorporar agricultura de precisión, está preparada tanto la 28 como la 24 para colocar una balanza electrónica. Tiene lanza autoportante, escalera trasera rebatible antideslizante y paragolpes y luces traseras. Tanto en la 24 como en la 28 incluye un cajón de herramientas. Y en el caso de la tolva 24 tiene las mismas prestaciones que la 28, pero tiene una capacidad de carga de 30.000 litros, su diámetro de tubo de descarga es de 460 milímetros y descarga unos 8.000 kilos de grano por minuto. Bueno, y en Argentina siempre se habla del sistema de engorde a corral. Es un sistema muy tradicional, usado ya, está adoptado desde hace años por todos los productores. Pero ¿cómo es este sistema en otros países, con tradición ganadera también, como puede ser Estados Unidos? Un poco de eso nos va a contar Claudio Cabral, nuestro columnista telefónico, que ha estado de viaje hace muy poco tiempo por México y ha podido contemplar estos sistemas. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo andas vos? Bien, todo tranquilo. Acá viendo cómo es el tema de los engordes argentinos, que bueno, ya los conocemos, el productor argentino los conoce, pero por ahí no se conoce tanto, salvo aquel que viaja, que el tema del engorde en el norte, en América del Norte, como decíamos, México y Estados Unidos. ¿Cuáles son las características, Claudio, de estos sistemas de engorde en América del Norte, en México y en Estados Unidos? Sí, mira, digamos, básicamente los sistemas son similares, es decir, el manejo que se hace en los corrales, la forma de suministro de la dieta, del agua y demás, es una técnica básica que en eso no hay solo matices de diferencia, básicamente todo es bastante similar. La diferencia más grande está dada fundamentalmente en México y con más énfasis todavía en Estados Unidos en el tamaño de los feedlots. Allá son todos grandes, sobre todo en Estados Unidos. Un feedlot de 15.000 cabezas es un feedlot chico, cuando acá en la Argentina es un feedlot de 15 o 20.000 cabezas, está en el top 10 de los tamaños de la Argentina, ¿no? Esa es la primera diferencia. La otra diferencia, y que creo que nosotros deberíamos tomar debida nota, es el tamaño digamos, el peso de faena del animal. Volví ayer, viajé nuevamente a México, estaba el Congreso de Engorde de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, y uno de los disertantes hablaba de la tendencia que va a tener el peso de los animales que se van a faenar. En México, en Estados Unidos, no se faenan animales de engorde a corral de menos de 550 kilos, y se habla que de acá a muy poquitos años, en el cortísimo plazo, se van a faenar animales que en promedio van a tener todos arriba de los 600 kilos. O sea, están buscando canales bien pesadas.
Está bien, Claudio. Estamos hablando del doble del peso de faena que tenemos acá en la Argentina. Y en el feedlot que estuviste en México, Claudio, ¿qué rodeo tenía? ¿Cuántos animales tenían en el cierre? Bueno, estuvimos en este viaje, no fui en el viaje anterior, estuve en un feedlot, ese donde yo estuve tenía 55.000 cabezas instantáneas, es decir, en ese mismo momento había un engorde de 55.000 cabezas, todas, obviamente el otro aspecto también diferente de los países del norte es que ellos no se pierden la ventaja de lo que se llama técnicamente el vigor híbrido, es decir, ellos no engordan animales que no sean cruzas, es decir, no engordan razas puras, salvo el Holstein macho, que eso lo tienen per se, pero en el caso de las razas carniceras se hacen lo que se llama la triple cruza, de manera de siempre estar maximizando el vigor híbrido, es un mecanismo genético que técnicamente se llama heterosis, que lo que hace es que los animales, cruzando animales de razas diferentes, esa descendencia es más eficiente, ganando peso, engorda mejor y gana más peso en el mismo tiempo y con la misma comida. Esa sería la fundamental diferencia, ¿no? ¿Y cómo es el manejo, Claudio, en un establecimiento que es una cifra que asusta 55.000 animales? ¿Cómo tienes súper aceitado el manejo? 120.000, ¿no? ¿Cómo? No, que los hay también de 100.000, de 120.000 cabezas, ¿no? 120.000 cabezas. Sí, O sea, sí, un feedlot 10 veces más grande que uno de los más grandes de acá, valga la redundancia. Exactamente. ¿Y qué fue lo que pudiste ver, los detalles en lo que es las pautas de manejo, en la ración, en la sanidad? Porque hay que mantener 50.000 a 100.000 animales. Sí, bueno, ahí hay todo un ejército de gente, veterinarios, algunos especializados en la nutrición, los nutriólogos, como dicen los mexicanos, veterinarios especializados en la parte sanitaria, generalmente tienen convenios con las universidades, de manera que están aplicando tecnología de la universidad y están entrenando profesionales, y obviamente que tienen instalaciones y sistemas de alimentación muy alto desarrollo, con camiones, no tractores con acoplados forrajeros, sino camiones forrajeros muy grandes, de alta eficiencia, con los debidos equipos muleto para cuando se rompe, y todo el día están dando, por otro lado, todo el día están dando de comer. Y Claudio, esta escala, digamos, esta gran escala de trabajo, ¿tiene algún impacto en la disminución de costos? Claro, obviamente que se diluyen los costos, y por otro lado, al terminar un animal tan pesado, lo que hacen también es licuar un poco la diferencia que sucede en todo el mundo entre la diferencia del animal de la invernada, el animal flaco y el animal gordo, echándole tantos kilos, pueden resistir mejor cuando ese estrés entre el gordo y el flaco está muy arriba a favor del flaco, se puede compensar echándole más kilos al animal, terminándolo tan pesado, ¿no? Y para ir cerrando, Claudio, es muy interesante todo esto que estás contando. ¿Qué consejo, qué tip de producción podría tomar un feedlotero argentino viendo a sus pares mexicanos o estadounidenses? ¿Qué te parece que se pueda aplicar de lo que viste allá, extrapolarlo a los corrales argentinos? No, mira, en general en la Argentina se trabaja bien desde el punto de vista de armado de las dietas y desde el punto de vista del manejo de los animales. En la Argentina se trabaja bien, hay muy buen nivel de aplicación tecnológica. El tema está acá, creo que dos cosas a mejorar que no dependen en sí tampoco del productor, es el peso de faena de los animales, ¿no? Acá están saliendo cuando recién tendrían que estar entrando al feedlot, y por otro lado el tema de la utilización de las cruzas, pero acá hay toda una costumbre de la raza pura, del ternero negro, de Abervinamus, entonces por ahí se castiga a la venta de una invernada cruza, se castiga cuando debería ser al revés, por lo que te decía del vigor híbrido de la heterosis, que habría una mejor respuesta productiva utilizando no razas puras industrialmente, sino
razas cruzas, ¿no? Animales cruzados, ¿no? Está bien, perfecto. Claudio, muy bueno tu testimonio como siempre, así que muchas gracias por estar con nosotros y vamos a ver en qué lugar del mundo te encontramos la próxima semana, porque sos un veterinario muy inquieto. Vamos a ver qué experiencia nos traes, Claudio. Muchas gracias. Te mando un abrazo, buen fin de semana. Gracias, Claudio, igualmente. La reposición de nutrientes es uno de los aspectos que más preocupa a los productores, además de los factores climáticos, económicos y de coyuntura y campaña. Con este fin estuvimos en la jornada que organizó Fertilizar el pasado miércoles en la ciudad de Buenos Aires y hablamos con Fernando García del INPI Cono Sur, que nos estuvo explicando cómo es la fertilización, un ítem que siempre queda relegado para los productores cuando tienen que ajustar las variables económicas, en un escenario muy complejo como es esta campaña. Bueno, básicamente el sector agropecuario en Argentina utiliza estos fertilizantes, en algunos casos más localmente abonos de tipo orgánico como estiércol o cama de pollo, que proveen los nutrientes, ¿no? Específicamente en el sector de fertilizantes, Argentina históricamente había sido un muy bajo consumidor de fertilizantes porque los suelos eran muy fértiles, ¿no? Entonces hasta, yo te diría, a principios de los 90 el uso era extremadamente bajo. A partir de ahí el uso comienza a incrementarse, mejoran los niveles productivos, intensifica la presencia de cultivos de grano en la rotación y pasamos de consumir 300.000 toneladas de fertilizante a principios de los 90 hasta los 3.7 millones de toneladas allá por el 2007. A pesar de esos incrementos, igual no llegamos a devolverle todo lo que le sacamos a los suelos. Entonces, lo que estamos viendo en los últimos años, y en realidad ya desde hace mucho tiempo, no en estos, sino desde hace 30, 40, 50 años, es que nuestros suelos van perdiendo fertilidad. Fertilidad desde el punto de vista van perdiendo nutrientes, ¿no? Hay otros temas asociados a la fertilidad, no solamente de los químicos, de los nutrientes, que también tienen su problema, como la fertilidad física y biológica, ¿no? En comparación a países como Brasil o como Estados Unidos, en el uso de fertilizantes, ¿cómo estamos? En general el uso de fertilizantes está muy relacionado con los suelos sobre los cuales se hace agricultura y obviamente el tipo de agricultura que se hace. Si vos pensás en Brasil, para hablar del vecino, los suelos brasileños originalmente son de muy baja fertilidad, entonces comparados a los nuestros ya arrancan en una situación de desventaja. Por eso en Brasil se utiliza mucho más fertilizantes para devolver los nutrientes, para en realidad mejorar esos suelos inicialmente. Para darte una idea, Brasil creo que está en el orden de las 25 millones de toneladas o algo más de uso de fertilizantes, es decir, muy arriba de Argentina, ¿no es cierto? Argentina es de una agricultura más joven, más nueva, y con suelos originalmente fértiles. Entonces estamos en un proceso de crecimiento. Lo interesante sería ahora es que no caigamos en una degradación tan marcada de nuestro suelo, es decir, que no lo llevemos a una situación en la cual perdemos tanto la fertilidad química como física y biológica, y especialmente este año estamos enfatizando eso porque es el año internacional del suelo, que declaró la FAO para el 2015, entonces tratamos de que se haga un poquito más visible, no solamente para los agricultores, sino también para el resto de la sociedad, cuidar nuestros suelos de todos los procesos de degradación, ¿no? En la próxima campaña está viniendo, ¿qué relación guarda con la campaña anterior y qué perspectiva hay? Bueno, estamos enfrentando lo que mucha gente denomina una campaña difícil porque los números son más ajustados, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de fertilización y nutrición del cultivo y de los suelos, nosotros enfatizamos mucho en utilizar todas las herramientas que hay disponibles, ¿no? Hay muchísima información que se fue generando y desarrollando a través de los últimos 20, 30, 40, 50 años por ahí, desde los INTA, las universidades, grupos de productores y de profesionales, y hay que aprovecharla y hay que ponerla en uso, digamos, ¿no? Para que hay que ser efectivo y eficiente con cada kilo de nutriente que tiene el suelo y eventualmente con lo que yo tenga que aplicar. Y tomar la decisión de aplicar un nutriente vía un fertilizante en los lotes, en los ambientes que sea necesario. El primer pasito para eso, que siempre insistimos, es el análisis del suelo. Es decir, ¿qué tiene mi suelo? ¿Qué le falta? ¿Qué tiene? ¿Qué le falta? ¿Qué necesita para llegar a determinado nivel de rendimiento? Y me parece que hay mucha información y realmente uno a veces dice, bueno, ¿y qué ves que no hacemos? Y que no la usamos como debiéramos. Realmente la tendríamos que usar un poquito más. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerles a ustedes y bueno,
dejarles ese mensaje un poquito final que yo les marcaba, a todos los productores que vean, que hagan el diagnóstico de la situación de cada uno de sus lotes. Nosotros los apasionados por el suelo les decimos que también lleven una palita para ver cómo está ese perfil de suelo, para ver si tiene algún impedimento, que tome bien esa muestra de suelo, que la lleve a analizar y que se asesore. Hay muchas vías, lo repito nuevamente, como para hacer la mejor toma de decisión para su bolsillo y también para el uso del recurso, ¿no? Esto ha sido todo en QM Agro. Esperemos que hayan disfrutado el programa. Hoy tuvimos de todo, agronegocios, ficha técnica, maquinaria. Estuvo muy completo el programa. Así que los esperamos el próximo sábado y esperemos que hayan disfrutado. Muchas gracias por todo y nos vemos.